Amigos televidentes de Virus, su canal 20. Como cada viernes estamos frente a ustedes en ocasión propicia para presentarles su acostumbrado espacio Pensamiento y Sociedad. Hoy con un interesante tema, como cada viernes, es el tema de la prostitución. ¿Es trabajo o simplemente inmoralidad? Como cada viernes estamos presentándoles nuestro panel. Son ellos los profesores Noel de la Rosa, psicólogo, y el profesor Eulogio Silverio del área de la filosofía y de la ética. Muy buenas noches, amigos panelistas. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, Puerien. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Eulogio. Agradeciéndole a Dios sobre todo y a nuestro público que todos los viernes nos sintoniza para nosotros de alguna manera hacer un aporte a la sociedad a través de un pensamiento, digamos, potable y de ideas que contribuyan al desarrollo de cada ente humano. Así es. Perfecto. Y vamos a continuar con este tema, con el tema de la prostitución, después de unos cortos comerciales. Amigos televidentes, de vuelta con ustedes para iniciar formalmente con la presentación del tema de hoy. ¿La prostitución es un trabajo o simplemente inmoralidad? Para abordar el tema de la prostitución, qué mejor procedimiento que empezar tratando de definir el concepto, que pudiera decirse en términos generales, pudiera denominarse prostitución como todo comercio con el cuerpo. Entonces el comercio con el cuerpo implica algún tipo de relación de venta en el cual o en la cual solo median algún tipo de conveniencias económicas, por llamarlo así. Es decir, donde no media una relación afectiva o amorosa, simplemente un interés comercial. En este sentido, y dado, digamos, un concepto primario de lo que es la prostitución, pasamos entonces los micrófonos al profesor Eulogio Silverio para que nos haga un recuento histórico de la evolución del concepto, empezando por la antigüedad, pasando por la Edad Media, pasando por la Edad Moderna, etcétera, etcétera, de lo que ha sido la prostitución históricamente. Por favor, profesor Eulogio Silverio, si nos puede hacer este recuento. Muchas gracias, Puerien. La prostitución, un tema bastante interesante y problemático a la vez. Para hacer un recuento histórico de lo que ha sido la prostitución, no podemos naturalmente partir del prejuicio que se ha usado siempre de decir que la prostitución es el oficio más viejo, porque de alguna manera estaríamos legitimando la prostitución como un trabajo, como una actividad legítima, una profesión desde el punto de vista moral, lo cual es totalmente incorrecto. Haciendo un enfoque histórico así brevemente, podríamos decir que, por ejemplo, en Grecia la prostitución estaba bastante bien identificada porque inclusive el Estado le cobraba impuestos a la gente que se dedicaba a esa actividad, a comerciar con el cuerpo, sobre todo el sexo por dinero, por algún tipo de bien o ventaja. Hay que decir que no solamente las mujeres se dedicaban a esa actividad en Grecia, sino que los jóvenes hombres se dedicaban también a esa actividad de prostitución. En Grecia, en Roma, es bien conocida la actividad de la prostitución, porque Roma llegó en algún momento de su historia, inclusive a asignarle una prostituta o una mujer por paga a su funcionario cuando tenían un servicio en un territorio lejano. Quiere decir entonces que la prostitución en Roma estaba bastante aceptada desde el punto de vista de que el Estado la conocía bien y que era bien conocido los lupanales, como le dicen, o los lugares donde estaban las mujeres. Los burdeles, hoy lo dicen los burdeles. Lo que le dicen exactamente, burdeles. Para pasar a la cultura judeocristiana, como siempre será interesante por el vínculo histórico que tiene con nosotros y cultural, para los judíos, sobre todo en la Biblia, la prostitución siempre estuvo muy mal vista, o sea, no fue aceptada, aunque en la Biblia vamos a encontrar muchísimos casos que son realmente problemáticos, porque se ha dicho
que inclusive la descendencia de Jesús, que viene a través de David, procede precisamente de una prostituta. Si tú analizas el caso del juez GT, que era hijo de una prostituta y que fue repudiado de Israel, y que luego, cuando hubo una gran amenaza, los caudillos de Israel tuvieron que llamarle para que él hiciera frente y obtuvo una gran victoria, y producto de esa gran victoria entonces se convirtió en juez. O sea, en el Antiguo Testamento ya existía, sí, dentro del área religiosa la prostitución. Bueno, es que hay un tipo de prostitución que es la prostitución religiosa. Per se. Per se, sí. Okay. Hay muchísimos tipos de prostitución, pero la religiosa es una de las más antiguas. Pasando a la Edad Media europea, podemos decir que la prostitución también era bastante conocida y bastante manejada, tanto así que estaban identificados los lugares. Estaba controlado por el Estado. Esa actividad siempre estuvo controlada por el Estado por un asunto de salud pública. Y en el siglo XVI se señala que parece una epidemia. Las enfermedades, como no se conocían esa cuestión de los microorganismos, no se atribuía enfermedades a través de transmisión sexual, pero ya en el siglo XVI se da una epidemia, entonces se redujo y se controló mucho más esa actividad. Pasando a una época más contemporánea, podemos decir que la prostitución ha seguido y ha aumentado, porque el comercio no solamente de mujeres y de hombres adultos, sino que la prostitución ha ido cambiando de modalidades. Saben que los deseos sexuales y los inventos que hace la gente han ido variando. Mientras más se conoce o más conoce el individuo, más cuestiones se inventa. Entonces la prostitución infantil, por ejemplo, es una de las ramas. Infantil no solamente de niñas, sino infantil también de niños, que es una cuestión que se conoce en la antigüedad, aunque no se le llamaba con ese nombre, y hoy naturalmente está presente en todo nuestro país. Sí, pues, ha habido una variación de nombre a través de los tiempos. Así es. Bueno, tendremos oportunidad de abordar en los países nuestros, en los países más cercanos nuestros, cómo se da ese fenómeno. Para caer aquí ya a la República Dominicana, debemos decir que lamentablemente la prostitución es una actividad que está a la vista de todos. Está a la vista de todos y al parecer a nadie le interesa combatir esta cuestión. O el combate que se hace es un combate ciertamente hipócrita y que no da en el clavo con el asunto. Es que es un negocio, no es fácil. O sea, combatir la prostitución. Es un negocio. ¿Tú sabes el capital que se genera ahí en ese negocio? Es que la palabra negocio a mí me parece inmoral manejarla entre nosotros profesionales, porque aunque cuando decimos negocio, el negocio hay que entenderlo como algo legítimo. El negocio es el que hacen con esas mujeres que se dedican a ese tipo de actividad. Llamémosle abuso. Bueno, para llamarle de otra manera, porque es lo mismo que llamarle a la prostitución trabajo sexual. Pero si hay una transacción que hay